cómo utilizo todos estos recursos pues, para cautivar a nuestros clientes y darles la mejor experiencia. Creemos conocer, ¿no? Otra vez a nuestro cliente y a veces no es tan así, de hacer una elección consciente de a quién sí le vas a servir y a quién no. Hablamos mucho de este concepto de customer centricity, ¿no? Y la verdad es que yo conozco pocas organizaciones que genuinamente lo sean. Jugadores del retail, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos nuevamente en nuestra etapa de charlas con. En esta ocasión les vamos a presentar una personalidad, una alta figura de la industria del retail, específicamente en ciertos sectores, que tenemos la virtud de que nos acompaña en el foro. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Quiero empezar agradeciendo a Zares del Universo y a Gabriel, productor, por las facilidades que nos da en este foro. Y más adelante van a aparecer en el banner los contactos, página web y Instagram donde podrán ver más sobre el contenido de Zares del Universo. Muchas gracias, Gabo, por permitirnos, como siempre, estar aquí en el foro de ZDU. Y pues vamos a empezar, ¿no, Arturo? ¿Cómo ves? Vamos a darle de una vez. Presenta, por favor, a nuestro invitado. Bueno, pues en el mundo de los negocios es mejor conocido como Charlie, ¿verdad, Charlie? Así es. Pero nos da un gustazo enorme. Él se va a presentar ahorita personalmente, pero nos va a hablar de su trayectoria profesional y demás. Pero trae un bagaje de conocimiento interesante en cierta área de negocios que él ya nos va a platicar. Y la verdad, estamos muy encantados de que estés con nosotros, Charlie. Al contrario, Jesús Arturo, el gusto es mío. La verdad es que... Bienvenido, hermano. Este es tu foro y aquí estamos para servirte. Bueno, pues... platícanos, de entrada, perdón que te interrumpa, pero platícanos, a ver, la gente quiere conocerte. ¿Quién es Charlie? Bueno, mira, mi nombre es Carlos Sánchez Abril. Yo nací en Bogotá, Colombia. Mi acento ya no lo denota. Ya no eres colombiano. Pero soy rolo, como decimos en mi tierra. y llegué aquí a mediados de los 80, se podrán imaginar, ¿no? Cuando la cosa estaba un poco complicada por allá. Mi papá ya había trabajado anteriormente en México y entonces levantó la mano y pidió que si podíamos regresar y aquí estamos, ¿no? Creo que algo que distingue sobre todo mi formación y a mi familia es que siempre estuvimos muy clavados. O sea, venimos de una cepa de mucho deporte y mucha academia, ¿no? El tema del aprendizaje siempre ha sido como muy importante en mi casa. Entonces, ya sabes, yo soy medio nerd, la verdad es que siempre lo he sido. Ahora les platico un poquito más de mi formación, pero la verdad es que me gusta mucho el estudio. Mis papás nunca batallaban mucho conmigo por ese tema, pero también somos muy deportistas y en mi casa el tenis es una religión, Arthur sabe ahí que desde muy chavo. La verdad es que jugamos mucho tenis, mi abuela jugó hasta los 90 años, entonces la verdad es que creemos es un deporte que si bien sí es un tanto individualista, pero que sí te construye mucho la resiliencia y una fortaleza mental, ¿no? Entonces creo que en muchos aspectos se asemeja un poco a la vida. Tengo la fortuna de que mi esposa, yo estoy casado ya de hace 20 años, es argentina además, entonces somos medio multiculturales también en mi casa, ¿no? Tengo 2 hijos, ya uno preadolescente y otro adolescente, y nosotros vivimos fuera por uno de mis trabajos que ya les platicaré. Entonces hemos tenido la oportunidad de estar expuestos a muchas culturas, ¿no? Entonces, ¿tus hijos son mexicanos? Mis hijos son mexicanos, pero vivieron la mitad de su vida en Panamá. Ya. Porque yo tuve una asignación en Centroamérica trabajando con PepsiCo y entonces ellos pues se criaron en un ambiente, además ustedes saben que Panamá es un país pues muy cosmopolita, multicultural, hay mucho expatriado ahí. Entonces yo te diría que si algo nos caracteriza como familia es que somos medio nómadas, somos ciudadanos de Latinoamérica, ¿no? No diría que del mundo, pero sí muy latinoamericanos, tenemos influencia argentina, colombiana, mexicana. Para mí tenemos amigos de todas las nacionalidades del mundo, pero sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Y es algo que me gusta mucho decir que a mi familia, nos distingue mucho genuinamente la diversidad, ¿no? El conocer culturas, el viajar, el comer, ¿no? La comida es algo que nos gusta mucho. Entonces yo te diría, esas 3 cosas creo que son de las que más me caracterizan como persona. No, y además de acuerdo a lo que nos platicas y a tu trayectoria, pues eres una persona de tiempo, o sea, le dedicas tiempo a las cosas.
Y digo, más que claro que tienes muchos años viviendo en México, aunque te hayas ido unos años a Panamá, pero tienes muchos años de casado, pero tienes tus hijos y al final vemos tu currículum y evidentemente pues has trayectorias largas en las compañías. Constancia. Entonces eso habla de una persona constante, o sea, no que andas brincando, sino que agarras un proyecto y hasta que se termine ese proyecto. De acuerdo, totalmente, coincido contigo. Oye, platícanos un poco en temas profesionales. ¿Qué has hecho, Charlie? Pues mira, yo creo que es importante empezar por, les decía, mi formación. Yo soy ingeniero en electrónica. Ya. Y tengo una anécdota muy breve, pero muy curiosa, que es cuando yo estaba en cuarto semestre, me acuerdo que a mí me gustaba mucho la parte siempre de la matemática, la física, el cálculo. Entonces, soy bueno para los números. Entonces dije, pues me voy a meter a este rollo. Y cuando empezamos a llegar a las materias del laboratorio y ya más prácticas, y ya sabes, mis compañeros eran felices de estar ahí en las catacumbas, los laboratorios. Y yo como que sí me gustaba, pero la parte comercial, tengo una cierta vena comercial también. Entonces hice una especialidad de negocios internacionales. Entonces mi carrera siempre se definió mucho por esa dualidad. Me gusta mucho la tecnología, pero aplicada a los negocios, ¿no? Entonces me recluta Deloitte Consulting y yo hacía mucho, estaba en el área de estrategia, hice proyectos de toda índole, pero sobre todo me fui especializando mucho en supply chain management con foco en la industria de consumo. Entonces, mucho Sales and Operations Planning, implementación de herramientas de procurement, Ariba, etcétera. También me tocó hacer, yo el que llegaba previo a hacer todo el análisis de procesos previo a la implementación de un sistema, Sí. ya sea SAP, Oracle, etcétera. Entonces, mis primeros años fueron muy en ese sentido y ya después me muevo a PepsiCo Alimentos, inicialmente a Sabritas, ¿no? Previo a la integración con Gamesa. Y la verdad es que creo que algo que me dejó mucho la consultoría fue esa mente como muy estructurada de Procesos. estrategia, planes, seguimiento, project management. Entonces creo que eso me ayudó mucho. Llegué a marketing a correr pues, procesos de desarrollo de productos para las diferentes unidades de negocio, porque también estaba Allegro. Entonces, de hecho, arranqué en Sonrix. Después estuve en todas las líneas nuevas, ¿no? De innovación de cacahuates, Be-Light, que fue la primera bebida ready to drink. Claro. Curiosamente se hizo en Sabritas y después se migró a bebidas. Sonchips, Nutritas, etcétera. Una serie de marcas, digamos, nuevas, tratándose de diversificar un poco más de las marcas globales. Y después me acerqué mucho a la parte de ventas. Entonces, tuve un recorrido interesante porque primero hice Revenue Management, ¿no? Todas las estrategias de portafolio, precio, oferta, manejo de la mezcla, cierto vínculo con Catman. Después llevé Go to Market, entonces me tocó la otra parte que es ya más ejecucional, definir los sistemas de distribución secundaria, ejecución en punto de venta, etc. Y después ya me dieron la oportunidad de liderar equipos tanto de campo, ¿no? Como director de ventas regional, como de cuentas, ¿no? Entonces también en otros roles pues tuve la oportunidad de pues negociar mucho con las grandes cadenas en lo que son el canal moderno, ¿no? De conveniencia, autoservicio. Entonces, me gustó mucho que fue como una experiencia muy redonda y yo siempre tuve la inquietud de ser también director general. Había levantado la mano y se dio la oportunidad y fue precisamente eso que me voy a Panamá, ¿no? Entonces me hacen el general manager de Centroamérica y ahí pues ya tuve la oportunidad, digamos, de gestionar pues todo el negocio, ¿no? O sea, tu paso en ventas fue empujado, mas no decidido. O sea, fue como que te fueron llevando las circunstancias para allá. O sea, al final empiezas en un tema de análisis y terminas, que también ventas lo requiere, no es un tema que no se requiera, pero terminas en ventas. De cuando entraste a Deloitte y cuando estabas en Panamá, ¿cuál era esa diferencia que tú decías, ok, perfecto, hay un mundo totalmente diferenciado entre lo que es el área comercial, el área de marketing, contra lo que iniciaste en tu carrera? Definitivamente yo creo que los dos factores más importantes es, uno, la gestión de equipos grandes, te puedo decir, o sea, cuando era director de ventas tenía 3,500 personas. Y en Centroamérica no tienen la dimensión de México, pero eran alrededor de 1,000 personas, ¿no? Teníamos planta, trabajamos mucho con distribuidores, pero sí, el factor crítico se vuelve cómo gestionas equipos multidisciplinarios a escala, ¿no? O sea, yo te diría, porque como consultor y todavía en agendas de revenue management es mucho de análisis, es mucho, ¿no? De estrategia, pero lo puedes hacer un tanto tú o con un grupo reducido, ¿no? Y ya cuando tienes que interactuar
con una gran cantidad de gente Influir. y externo. Influir Para en mí las ese es personas. el gran reto y lo que te hace como ejecutivo aprender y madurar, ¿no? El factor humano, ¿no? Que tanto lo hemos platicado, porque de repente Arturo y yo que hemos estado y tenemos una aliada socia que habla de temas de liderazgo y de team building, de repente se nos olvida o se les olvida a las empresas que las empresas son hechas por seres humanos. O sea, no los hacen las marcas o los dueños del capital. O sea, al final, incluso los dueños del capital son seres humanos. Entonces, al final, esa parte de la persona, pues es sumamente importante cuando estás hablando de equipos de trabajo de todo índole, pero en ventas es más. Porque en ventas obviamente tienes que estar batallando y tienes que estar cargando hasta cierto punto en tus hombros muchas veces el peso de las compañías. Y más cuando son compañías muy grandes, ¿no? Totalmente. Sí. Digo, nada más una pregunta, porque aquí es nada más para entender. En el tiempo que estuviste en Panamá, ¿cuántos años estuviste en Panamá? Estuve en Panamá 5 años. 5 años. La mitad del tiempo fui el director general de las operaciones de Centroamérica y la otra mitad me dediqué a desarrollar capacidades comerciales y ahí es donde yo empiezo a entrarle al mundo digital fuerte, ¿no? O sea, como Ok. que yo, además con la vena tecnológica que tenía, dije, oye, como que más o menos, esto habrá sido 2015 más o menos, dije, oye, pues ya se veía el mundo, ¿no? Con los teléfonos inteligentes y pues todas las empresas que venían marcando un poco la pauta a nivel mundial. Yo dije, me tengo que actualizar y tengo que empezar a construir y a posicionarme así. Entonces me empiezo a meter mucho a temas de e-commerce, después, y bueno, y de tecnología aplicada a la parte comercial, algo de analytics, ¿no? De analítica avanzada. Regreso a México y me asignan el rol de liderar toda la agenda de transformación digital de México. Entonces yo llevaba e-commerce, llevaba toda la parte de Salesforce Automation. Ahí decido hacer una maestría en negocios digitales y ya como que agarré un poco el camino ahí y mi último rol en PepsiCo fue como líder de transformación digital para Latinoamérica y fue ahí donde me busca mi actual empleador, San Pablo Farmacia. Me voy primero como líder de transformación digital, de Chief Digital Officer, y después creamos un área que le llamamos de experiencia omnicanal en donde se juntan muchas de las agendas relacionadas con el cliente. Entonces me dieron también marketing, atención a clientes, ¿no? El contact center y sí el componente de inteligencia de negocio, analítica avanzada y ciencia de datos, ¿no? Entonces, digamos que es un área un poco muy versátil en términos de agendas, pero la verdad es que creo que lo que aglutina todo es cómo utilizo todos estos recursos pues, para cautivar a nuestros clientes y darles la mejor experiencia, ¿no? Déjame ahondar un poquito, pero no mucho tiempo. Aquí nos está dando un gran mensaje, Carlos, querida audiencia, en cuanto a yo lo que percibo y lo que entiendo muy bien es que empiezas a identificar las nuevas tendencias, pero te das cuenta que para poder subirte a ese tren que va a alta velocidad necesitas herramientas, las cuales no las tenías, pero sabías que las debías de tener. Y entonces te empiezas a entrenar y a capacitar, ¿no? Entonces, este es un mensaje muy interesante para las nuevas generaciones en donde tienen que capacitarse y tienen que entrenarse con las nuevas tendencias y seguir aprendiendo, ¿no? Y esto me queda padrísimo en la mente y quiero que así se lo lleve la comunidad porque todo el tiempo tienes que estar con el Wi-Fi, que por ahí lo escuché de Oso Traba, con el Wi-Fi prendido y a la expectativa, pero también actuando en consecuencia hacia donde tú quieres ir, ¿no? Es que al final, ¿qué te lleva o cuál es el horizonte o en qué momento te das cuenta, más allá de la tendencia que sabíamos que iba a llegar, pero que tu fortaleza iba a ser, vienes de una parte de análisis de datos? ¿En qué momento decides irte a esa parte digital? Hoy tienes una posición omnichannel, que ahorita vamos a ahondar en ese tema, pero ¿en qué momento del análisis, que al final la parte digital, pues mucho es análisis de datos, pero ¿en qué momento pasas a esa parte donde dices, es por aquí, mi camino va a ser por aquí? Fíjate que tengo que darle mérito a yo tengo 3 líderes, ¿no? Tres jefes que marcaron mucho mi carrera. Y uno de ellos fue el vicepresidente de lo que era Centroamérica y Caribe, que fue el que me lleva de General Manager a Panamá. Y yo, pues ya que te subes a ese tren, como que lo lógico es que sigas la misma trayectoria, ¿no? Claro. Y yo
tenía una cierta aspiración de después moverme a Colombia, ¿no? Y llevar andinos y como que era hasta un tema, pues, de, ¿no? Regresar a mi país. tierra. Mi familia está allá, mi mamá, mi hermana, todos mis primos están allá. Y yo estaba un poco obsesionado, pero no encontraba mucho eco, ¿no? Como que no veía que me estaban considerando mucho. Y tuve esta conversación con un muy buen jefe que se llama Armando. Y me dice, Charlie, pero ¿verdaderamente es lo que tú quieres? O sea, cuando yo veo el ejecutivo que tú representas, suele ser un cuate más cargado a la estrategia, a la innovación, a la tecnología. Te gusta mucho tener roles un poco más centrales y, ¿no? Eres bueno para conciliar. Entonces, como que me dice, y estos roles, si bien suena como que director general, pero son roles en estas organizaciones muy grandes, y seguramente ustedes las conocen, un poco más operativos, en el sentido, tú tienes que dar el número, ¿no? La venta, los costos, el P&L. Entonces él me dice, yo te veo más en un espectro un poquito más transformador. Y me lo dejó de tarea. Y de verdad que tuvo que haber una intervención de ese tipo a mis 35 años para yo decir, y verdaderamente, ¿cuál es mi trabajo del sueño? Y si verdaderamente estoy en la línea correcta. Y esa conversación fue la que verdaderamente me ayudó a encontrar mi lugar, ¿no? Y entonces ya que lo encuentras, y yo por supuesto que tenía la pasión y el gusto por la tecnología y por los números, pero ya cuando empiezas a armar el rompecabezas, dices, oye, tengo muy claro que yo quería ser el Chief Digital Officer de alguna organización. O sea, ahí sí lo tuve muy claro. Entonces, no me puedo dar el crédito, me gustaría, pero fue una intervención de un coach que me hizo hacer la reflexión y me ayudó a encontrar mi camino, ¿no? Fíjate que aquí nosotros tenemos como ese escenario, siempre hemos tenido gente con tu talento y tus capacidades, pero siempre hay algo bien importante que les comentamos y tratamos de que todo este contenido valioso que tienes en tu cabeza se transforme porque, lo acabas de decir muy bien hace un momento, cuando tenemos muchas personas alrededor de nosotros, nuestro trabajo se facilita, ¿no? Hasta cierto punto. Si hablamos de un líder creativo, dinámico y demás, como lo eres tú, pues se facilitan muchas cosas porque empujas de alguna manera como que a la gente. Pero el perfil muchas ocasiones de empresas medianas o pequeñas es que una sola persona se encargue de hacer todo. Que al final, lo comentábamos detrás de cámaras, muchas ocasiones llegan empresas a querer vender un producto, a querer vender cosas que sean interesantes para el mercado, pero no saben cómo. Déjame hacerte una pregunta en particular en eso. Con toda la experiencia, y me gustaría que nos enfocáramos un poco para allá, para ese camino, entrar en materia. Si tú tuvieras aquí un grupo de 50, 60, 100 microempresarios, emprendedores, ¿cuáles deberían ser los consejos que Charlie les podría dar? En términos de, a ver, acérquense, pero ahí va el checklist. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. No se vayan de bruces pensando en que tenemos un podcast que nosotros grabamos, Arturo y yo, que decimos, tengo los frijolitos de la abuela que son riquísimos, cabrón. Nadie los ha probado, ¿no? Déjame hacer un paréntesis nada más. Una persona que llegó de Mérida y me dijo, tengo la salsa habanero de chile tatemado. Buenísimo. La ganadora. La ganadora. Dijo, oye, hazme un favor. Párate en el anaquel y dime cuál es tu diferenciador versus las 50 que hay acá. Y entonces cuando regresa me dice, ay, no lo encontré. Búscalo. Cuando lo encuentres, platicamos. O te ayudo a encontrarlo. Desde tu óptica, desde tu espacio. Y ahora que vamos a hablar un poco de Omnichannel, ¿qué les dirías? ¿Por dónde empezarías tú para decirles, a ver, señores, pongan los pies en la tierra y váyanse punto a punto? Fíjate que yo empezaría por conocer muy bien a tu audiencia objetiva, a tu famoso target, ¿no? Hablamos mucho de este concepto de customer centricity, ¿no? Y la verdad es que yo conozco pocas organizaciones que genuinamente lo sean, ¿no? Chicas, grandes, normalmente solemos como seres humanos creo que a veces ser un poco egocéntricos y creemos conocer, ¿no? Otra vez a nuestro cliente y a veces no es tan así. Y también, ¿no? El modelo históricamente de negocios pues vende mucho, ¿no? Véndele a muchas personas muchas veces
Avienta para Y todos algo, lados. fíjate que vengo regresando, tuve la oportunidad de estar en un mes en Kellogg, en la escuela, en el School of Management en Northwestern, y casi todo lo que se planteaba partía de ese conocimiento, pero además de hacer una elección consciente de a quién sí le vas a servir y a quién no. Y no sé en su experiencia, pero en la mía, normalmente las empresas queremos todo. Y a todos. ¿No? A todos. Sí. Entonces, esa decisión es muy compleja. Pero lo que he encontrado es que cuando la haces consciente y acotada, entonces ya teniendo identificadas esas necesidades, perfiles, etcétera, se hace un poco más fácil, no digo que sea muy fácil, pero trabajar en eso que tú comentas en términos de diferenciación. Más claro. Porque tienes muy claro qué es lo que quieres resolver. Entonces, aunque parece algo muy básico, la verdad, porque lo hablamos mucho, en la práctica me encuentro muchas veces con, ahora, por ejemplo, proveedores de nosotros que no tienen esa claridad. Así es. Y se da lo que tú comentas. Entonces, pues, es difícil distinguir un producto porque el que lo fabrica, ni siquiera él tiene esa claridad a la hora de posicionarlo, comunicarlo, para poder diferenciarlo, hacerlo un poco, destacarlo. Entonces, yo me quedo un poco, de entrada, yo te diría, ese es el primer paso. Se dice que estamos en la 5ª generación del marketing, que está centrado en la persona. Pero venimos de generaciones, salvo las nuevas, que justamente le apuntamos a todos y disparamos a todos. ¿Cómo hacerle, Charlie, para que al final una persona que a lo mejor no tiene acceso a tanta información como grandes compañías que tienen ese acceso, cómo se acercan? ¿Qué harían? ¿Cómo estudian? ¿Cómo investigan? Tienes ya un producto perfecto, pero ¿cómo identificas ese avatar o ese buyer persona o ese target, ese comprador que te va a adquirir tu producto para que no tengas que dispararle a 50,000 cuando sabes que a lo mejor con 5,000 que te compren son revolventes porque se van a casar con tu producto? Eso déjaselo a las grandes marcas, ¿no? Que le disparen Coca-Cola para todos los tamaños y todos los precios, PepsiCo, Pepsi-Cola, Sabritas, ahorita están sacando unos productos duales, ¿no? O sea, fritos sabor chetos, ¿no? Entonces, está bien, eso está chido. Pero para efectos del pequeño y mediano empresario, ¿por dónde llegarle? Yo creo que es una mezcla entre técnicas bastante probadas, ¿no? Cualquiera puede hacer un focus group o ciertas entrevistas, ¿no? O sea, eso creo que, y sobre todo ahora con las herramientas tecnológicas que hay, o sea, hasta te metes en un monkey survey y le pides a tus amigos, qué sé yo, ¿no? O sea, yo tengo amigos cercanos que han lanzado productos y en grupos de WhatsApp de nosotros del tenis nos envían encuestas. Y somos muy diversos, ¿no? Hay desde chavos de 20 hasta ya personas un poco mayores de 65 años y todos contestamos. Y es una forma de obtener información. Sí, entonces yo creo que como eso, focus groups, entrevistas, encuestas, creo que sí está al alcance de la mayoría. Sí, ahora, no requieres las inversiones que las grandes compañías hacen, ¿no? Exacto. Y también soy un fiel creyente, y ahí sí me va a salir la vena digital, es que creo que la tecnología se ha democratizado y hay soluciones muy poderosas, ¿no? De relacionamiento con clientes que no son, digo, sí puedo decir marcas, ¿no? Pero por supuesto que no son los Salesforce de este mundo, ¿no? O los Emarsys, que es una herramienta de SAP también muy poderosa, sino que hay soluciones, hasta algunas de ellas gratuitas en una de sus versiones, donde te permiten hacer un levantamiento de información muy, muy decente, muy válido. Entonces creo que hoy día una de las partes positivas es que sí creo que esa democratización de la tecnología ha ayudado a acercar estas herramientas a empresas que anteriormente pues no podían porque había que pagar el Ferrari de millones de dólares. Claro, ¿no? Sí, que era una inversión muy alta, ¿no? Fíjate que aquí hemos platicado y Arturo, no me dejarás mentir que yo me metí mucho al mundo digital, pero ahora que Arturo de repente está también inmerso en ese tema, dice, ay, es otro horizonte totalmente distinto, pero es más fácil el acceso. Más fácil el acceso porque me refiero, tienes una cantidad de información disponible a la mano en tu celular que al final no necesitas, como dices tú, las grandes inversiones. Entonces, bajo esa premisa, siempre nosotros tratamos de aleccionar a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, decir, busquen. Hoy nosotros hace 30 años no tenemos internet,
Nos decían, oye, ¿cómo crees que se puede vender este producto? ¿Quién sabe? Hoy de repente encuentras información en internet gratuita que te permite tomar decisiones. En tu caso, cuando hablas de omnicanalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo, Charlie? Pues mira, sin el afán de escucharme así como muy académico, yo creo que es cómo le garantizas a un cliente que tenga una experiencia consistente, sin fricciones, de la cual pueda migrar, ¿no? A través de todas las interacciones que tenga, independientemente del canal, de manera muy fácil, ¿no? Y que lo ayudes a lograr su objetivo, su cometido de la manera más eficiente posible, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto para mí es claro, es algo sumamente complejo de lograr. Lo que yo he visto es que muchas veces las organizaciones vamos construyendo capacidades de manera un tanto aislada, ¿no? Estos famosos silos funcionales. Sí. Entonces, pues yo te vendía a través del mostrador, ¿no? Del punto de venta, y después a través de un call center, y después a través de mi página y mi aplicación. Y en mi experiencia normalmente, a menos de que seas una startup, que tienen la ventaja de hay un clean sheet, ¿no? Y arranco de cero y entonces ya Totalmente, construyo sí. en función a eso. Pero las empresas que somos más, como les llamamos, ¿no? Brick and mortar o que venimos de otro modelo, creo que tenemos ese legado que es un reto manejar, porque tienes estos, otra vez, silos construidos que pues era pensado en jornadas de cliente. O sea, yo creo que el concepto de journey siempre ha existido, Sí. pero eran mucho más lineales, ¿no? Y ahora que es itinerante y voy y regreso y consulto y voy incluso a la competencia, eh, creo que lograr estar preparado para que cada vez que el cliente vaya y regrese lo puedas capturar y le des fluidez a su proceso, ¿no? A su jornada, eso creo que es un reto que yo he encontrado muy complejo y que si me preguntas hoy día en México, ¿tienes alguien en mente que maneje la omnicanalidad en el retail así de manera Sí, al 100. muy poderosa? La verdad es que no lo hay. Me atrevería a decir transparentemente que creo que Walmart hoy día es el que Mejor lo hace. mejor, sí, más consistente. He visto que esas capacidades que se le otorgan mucho al mundo digital, ¿no? Las han empezado a migrar y a complementar y a integrar en el punto de venta, pero es algo muy complejo, ¿no? Incluso si tú piensas en los Amazon y los mercados libres, pues ellos son nativos digitales, Sí, sí, 100%. pero en realidad no hay una omnicanalidad como tal, ¿no? O sea, no al menos en el espectro más amplio de la definición, creo yo, ¿no? Entonces es un reto bien interesante, ¿no? Pero creo que ahí también los socios comerciales, los proveedores, pueden hacer Claro. mucho. Pues hay que hacer tarea. Sí. Ellos son los que tienen que hacer su tarea. Sí. Oye, déjame hacerte una pregunta. Respecto a, dices una clean sheet con una startup. ¿Cuál sería tu recomendación para estos emprendedores o estos empresarios que empiezan de cero y que su producto puede enfocarse al online, al commerce, pero también en la parte tradicional física, ¿no? Sí, yo creo que, o al menos la premisa, el punto de partida para mí es, nadie conoce mejor a tus clientes y a tu producto que tú, ¿no? Entonces, partiendo de ese entendido, yo creo que lo primero es cuando tienes un primer acercamiento, ¿no? Con el retailer, tienes que dejarle eso muy claro, que tienes un plan 360 famoso, que no solamente es la venta del producto, el costo, etcétera, porque si te atienes a eso, además, by the way, vas a salir bailado, Sí. Exacto. ¿no? Porque pues el poder de negociación lo tiene el grande y pues si quieres entras y en mis condiciones, etcétera. Entonces, cuando tú abarcas la propuesta de valor desde algo más allá del precio, el costo del producto y lo vistes, por ejemplo, hoy día, ¿no? Solo por usar uno de los elementos, con contenido relevante, ¿no? Este famoso contenido enriquecido en donde, oye, pues si tú sabes una receta, ¿no? Volviendo a tu ejemplo de las salsas, Sí, sí. oye, a lo mejor es que mi salsa es la que mejor combina para hacer un cierto tipo de platillos. Claro. Y te hago unos videos con un chef que no tiene que ser, Sí. ¿no? El chef Oropesa, o qué digo. Rivera. Alguien que te pueda armar un par de videos, lo puedas subir a tu página de producto o incluso en el punto de venta, pasarlo en alguna televisión cercana a donde estás exhibiendo los productos. O sea, ese tipo de herramientas
complementarias, ¿no? Que son parte de esa oferta de valor, son súper relevantes. Y a veces como que, no sé si les pasa, a mí me pasaba y lo he visto mucho ahora, que la gente está pensando, bueno, tengo este producto y en cuánto te lo vendo. Y vengo preparado, sí, para negociar descuentos y por pronto pago, por no devolución, ¿no? Claro. Temas Las más condiciones transaccionales, ¿no? Ujú. Pero vestir la propuesta de valor ahora, esa es la belleza, creo yo, de la omnicanalidad, que puedes empezar a incorporar elementos de valor que antes Que pues, no todo es pasaban, precio, ¿no? No todo sí, es un descuento, una oferta, una O el promoción. diferenciador. O Porque diferenciador. tienes que crear ese programa integral para que apoye al producto y traccione, ¿no? Fíjate que acabas de mencionar algo que a mí me encanta y siempre lo hablamos. Nosotros tenemos un entrenamiento que se llama del storytelling al storyselling, ¿no? Es vende la historia. O sea, no solamente la cuentes, sino ahora véndela. Pero cuando hablamos de vender la historia, no solamente estamos hablando de para qué me sirve la salsa de habanero, sino es contar toda una historia alrededor del concepto del producto. Ah, y también lleva salsa. Y entonces le das como una oferta distinta al consumidor final, que eso es lo que está buscando y eso es lo que quiere. Déjame ser específico en la pregunta en ese sentido. Como consumidores, nosotros tenemos claro, ahorita mencionabas que estás en una empresa como Farmacia San Pablo. Perfecto. Como consumidores, y yo lo hablo a título personal, que en casa tenemos claro cuál es el modelo de negocio de Farmacia San Pablo. Y creo que al final eso ayuda a entender a tu consumidor, a tu buyer persona, a la persona que va a entrar. Es decir, la persona que entra con ustedes no va a entrar a tus tiendas buscando pan. Eso me queda claro, ¿no? Y son productos de altísima calidad, con un diferenciador, con algo totalmente distinto. Hemos platicado sin fin de ocasiones con empresarios que les decimos entiendan el formato de negocio y quiénes van a ese formato de negocio. Y quienes compran, además de ese formato de negocio en tienda física, también a su plataforma. Porque si la plataforma es grata, entonces tienes un cliente fiel que cuando va de camino pasa a la tienda o te consume en línea. Entonces, ¿cómo logras esa interacción en una empresa? Porque al final, tú lo dijiste, quizás salvo el tema de Walmart, y Walmart tiene también sus asegúnes, la realidad es que en México todavía estamos en pañales en comparación a otras instancias, otros mercados. ¿Cómo logras atraer al consumidor desde diferentes aristas? yo te diría, y mira, todavía lo digo hasta un poco más como cliente que como colaborador de San Sí. Pablo, porque voy a cumplir 3 años, eh, que me parece que es una empresa muy congruente. Y otra, prometo que no es comercial. No, pues se Tomé la vale. decisión de moverme después de 19 años porque me encontré con un liderazgo muy congruente. Y creo que esa congruencia, si la logras transmitir, volviendo un poco a lo que hablábamos inicialmente Sí. de saber quién es tu cliente, cuál es tu propuesta de valor, a quién sí quieres atender y a quién no, eso te permite crear una experiencia y una propuesta que esté muy alineada a ello. Entonces creo que un poco el éxito ha sido más en ese sentido y ya después lo demás ha venido dándose por añadidura, porque dices, oye, se tuvo la visión hace más de 10 años de hacer, ¿no? De entrarle al negocio online. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues la empresa estaba ya preparada, Para eso. pero también, pues históricamente ya tenía un call center y se hacía reparto. Entonces, apalanca ciertos activos de la compañía, entonces es aún mejor. Más Porque, pues, potente. ¿no? O sea, el estado de resultados se ve incluso más favorable, cosa que normalmente para las personas que quisieron entrar de último momento y invierte en infraestructura, en recursos, reparto, tecnología. Claro, eso es un peso porque no Sí. era parte del modelo de negocio existente. En este caso, pues ya lo era. Entonces, yo creo que es más esa filosofía y creo que, mi último punto, te diría, Jesús, eh, es la industria del retail farmacéutico, pues, tiene competidores Muy
fuertes. muy buenos, muy fuertes, muy respetables todos. Creo que nosotros, al menos sí somos muy consistentes, y tú dabas el ejemplo del pan, no voy a hacer asociación a nadie, pero creo que todos sabemos. Todos sabemos de quién hablamos. Pero sí hay algunos de nuestros competidores que se han ido más por la propuesta de conveniencia. Y es válido. se vale. Sí, Es sí, abarrote. claro. Y otros más, exacto, más abarrotes. Nosotros decimos que somos una plataforma integral de bienestar, ¿no? Y entonces decimos, oye, pues nosotros no vendemos refrescos y no vendemos cigarros, y no porque, no nos gusta, sino porque queremos que nuestra oferta esté totalmente enfocada a la salud y además en el sentido más extenso, porque también hay productos de salud natural que lo que pretenden es lograr prevención, ¿no? Sabemos que nuestro negocio es vender medicamento, pero queremos también que la población mexicana se cuide. La Claro. cultura, ¿no? Fomentar eso. Y tenemos consultorios y ahora tenemos clínicas, entonces también acompañar en esa jornada de salud al cliente. Entonces, creo que ahí responde un poco tu pregunta de decir, oye, nosotros queremos acompañar al mexicano desde que nace, somos muy fuertes en bebés, pero también en dermatología, pero también en salud natural, pero también, pues ya también cuando requiere ciertos tratamientos paliativos crónicos, etcétera. Entonces tratamos de acompañar a nuestros clientes en esa En jornada. todos los Entonces, momentos. yo le atribuyo, y te digo, yo no fui parte, no me puedo atribuir eso, es algo que ya se venía construyendo, a esa consistencia y congruencia, ¿no? Claro. Y eso creo que ayuda un poco también y orienta a la audiencia, Arturo, porque al final gran parte de lo que nosotros hacemos es enfoquen sus baterías. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas los recursos son limitados. No le quieras vender a todos. Pero es muy dado Es que muy hacen las dado. multiplicaciones. Ok, Walmart tiene 500 puntos de venta. Haces cuentas. Oxxo tiene farmacia. Ok, con que yo venda una pieza a la semana. No va a ser millonario, es un gran negocio. Pero tu producto no va para todos lados. O sea, tienes que encontrar primero a quién y luego dónde. Y esa parte creo que tú lo dijiste claramente, es conozcan el canal, conozcan dónde quieren vender su producto, conozcan cuál es el entorno y cuál es la propuesta de valor de estas cadenas, porque hablamos de cadenas de farmacias, pero podemos hablar igual de mayoristas abarroteros, igual de Conveniencias, por ejemplo. conveniencias, igual de autoservicios. Y ese modelo es el que al final te va a dar la oportunidad de establecer. Las pequeñas y medianas puede ser que no comprendan todavía al 100% el tema de omnicanalidad, pero si empiezas a rascarle uno a uno, pues va a llegar un momento en que la empresa va a crecer como tal. Nosotros tenemos jugadores que van empezando, tenemos empresas que van apenas sacando producto al mercado. Una de ellas, por ejemplo, sus productos son muy exitosos en plataformas, muy exitosos, pero cuando tú les dices, oye, retail es otro monstruo, farmacias es otro monstruo, clubes es otro monstruo, ¿y cómo le tengo que hacer? Es ahí donde viene un poco el proceso de concepción desde origen. ¿Cómo les dirías? ¿Cómo lograrías tú que embonen perfectamente bien esa información las pequeñas y medianas empresas para construir su modelo omnicanal? Pensando que a lo mejor, lo dijo hace rato Arturo, es una empresa naciente. Las empresas nacientes y cuando son de jóvenes, todo lo quieren digital. Todo. O sea, sí, pero no tan recargado. Pero no tan recargado, ¿no? ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué les dirías a estas personas, a estos emprendedores, estas pequeñas y medianas empresas que te están viendo, que a lo mejor justamente están pensando, ¿y si me muevo para acá? ¿Y si le vendo acá? ¿Y si hago este movimiento? A las grandes no tienes tema, porque lo van a aventar y si no funciona, bueno, pues ni modo, lo metes en el estado de resultados como un intento fallido. Pero las chiquitas puede ser dinero perdido y tirado a la basura. ¿Qué les dirías, Charlie? Yo te diría, con el riesgo de sonar a disco rayado, tú lo que vas a decir, a veces ellos quieren o ellos piensan y entonces somos muy dados a interpretar o hasta poner en boca de otros lo que el cliente quiere, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es más bien pensar en dónde encuentras a tu cliente, ¿no? Cuando haces una estrategia omnicanal, piensas en estos canales, medios, puntos de interrupción, depende, ¿no? De en qué etapa del funnel. Se cree que el funnel es un concepto, pues sí, que toma mucha fuerza en lo digital, pero en realidad tú, pues, estás conocimiento, estás construyendo, perdón, este famoso awareness, este conocimiento en todos los medios.
Sí. físicos y digitales, etcétera. Oye, tu audiencia, ¿en dónde está? O sea, ¿en dónde te va a conocer? ¿Qué mecanismos de consideración utiliza? ¿En dónde va a comprar? Porque, pues, sí, mira, incluso en la farmacia todavía más del 90% de las transacciones se hacen en punto de venta en muchos casos. Ujú. Nosotros sí estamos sobreindexados en lo digital porque atendemos a un cierto segmento que Que es le gusta. muy proclive a comprar en digital. Pero el 90%, 9 de cada 10 compradores de farmacia compran en tienda. Sí, Entonces, entiendo. yo he tenido estas conversaciones y a veces dices, bueno, no te tienes que obsesionar. Este famoso concepto de FOMO, ¿no? De Sí. Fear of Missing Out, nos da a todos. Decir, chin, si todo el mundo se subió, ni modo que yo no me suba. ¿Por qué no estoy haciendo videos de TikTok? Oye, pero TikTok es una plataforma muy irreverente, muy informal, que además le habla a un cohort mucho más joven. Y si tú estás vendiendo No tiene sentido. productos para adulto mayor, ¿qué haces en TikTok, no? Pero pues es la moda, ¿no? Entonces, volvería al punto de decir, alinea tu estrategia, tu plan de negocios a tu cliente, al cliente de tu cliente. También yo creo que algo que valoramos muchísimo los retailers es esos proveedores que llegan con ese conocimiento tan profundo del cliente, Claro. que nos aportan y nos dicen, si tú hicieras X o Y dentro de tu tienda, si comunicaras así, si usaras estos colores, estos mensajes, ¿no? La verdad es que nosotros es imposible como retailer poder atender todas las misiones de compra, todos los cohorts, todas las necesidades. O sea, no eres un experto y entonces el valor agregado, aunque sean empresas pequeñas, yo sé que no tienen los presupuestos Claro. pero pues tú sí conoces tu producto mejor que nadie y quién lo ha usado y tienes esa experiencia de primera mano. Y yo creo que ahí está el truco, que llegues O que con le una digas al historia. retail, ¿no? Que le digas al retail qué tanto beneficio le va a causar el producto, pero que le resuelvas el tema, ¿no? Porque finalmente creo que es por ahí la línea, es ayúdame a resolver. Porque yo soy un retail que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia en esto, pero De la marca, de la categoría, marca tú sabes más. tú sabes más. Y lograr generar como esa intersección de generación de valor, por supuesto que para el fabricante, para el retailer y para el cliente, ¿no? Sí. Que no es nada fácil. Normalmente se suele cargar la ecuación de uno u otro lado, ¿no? Si la estrategia del fabricante es quiero marginar mucho, aunque sea de bajo volumen, pero si se te pasan las cucharadas, pues a lo mejor termina no siendo negocio para el retailer Exacto. y te descataloga. Exacto. O caso contrario, ¿no? Bueno, entonces te doy un margen pequeño, un precio accesible porque aspiro al volumen, pero a lo mejor tu target no está en ese retailer. Pero también creo que la estrategia radica en, oye, pues en los retailers sabemos de todos los colores y sabores. Tu priorización de a quién vas a abordar primero y quién te va a ir ayudando a generar ese crecimiento de apalancamiento también es crítico, ¿no? Ese es un buen punto, me gustó mucho esa parte, porque justamente a veces en las conversaciones con los microempresarios y pues, fundadores de las empresas, quieren justamente arrancar con todos, ¿no? Y entonces, Tú pégale a todos. ajá, tú pégale a todos y pues hay veces que tienes que definir con quién empiezas y con quién te vas a dar a conocer en el mercado. Digo, este cliente que te platica Jesús, son unos grandes productos, son jóvenes de 35, 25 años y que traen una supermarca muy bien diferenciado, y el trabajo que hemos estado haciendo con ellos es justamente, dado que ya tienes mucha información de Amazon, les ayudamos a identificar que el producto es 100% para el sexo femenino. Y entonces todo su contenido era Como muy de neutral hombres y de al mujeres. inicio. Entonces, oye, pues el 95% de quien te compra y interactúa contigo en Amazon y en tu página web es mujer, más que clavado que toda tu imagen y Háblale a la contenido, mujer. háblale a la mujer. Sí, alguien podría argumentarte, y nosotros estamos ahorita muy metidos en el tema de segmentación y de la hiperpersonalización, ¿no? Pero yo creo que eso es una agenda que ahí sí requiere de un nivel de capacidad de inversión, pues un poco más Robusta. profundo, ¿no? Entonces, ojalá todos puedan llegar a esa etapa donde dices, oye, pues también tengo un cohort, ¿no? Un segmento muy marcado de hombres entre 35 y 45 que me compran. Y le haré una campaña muy dirigida en medios digitales. Pero mientras no estás ahí, tienes que
que pues, elegir tus canicas dónde las vas a jugar, ¿no? Exacto. Porque creo que todos, incluso las empresas medianas o las grandes o las, ¿no? Globales, multinacionales, el recurso siempre es Sí, es finito. finito. Entonces, exacto. Entonces, ¿a qué le quieres apostar, no? Y yo sí me encuentro mucho lo que tú dices, de que están unos disparando a veces, porque existe también y se entiende, ¿no? Esa presión porque el negocio subsista o crezca, etcétera, y pues quien se deje. Claro. Pero la experiencia me ha dicho que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y Sí, finalmente, sí, es toda la justicia. El consumidor de donde estás ahora, de Farmacia San Pablo, es un consumidor leal. Es un consumidor que sabe lo que va a buscar. Ahorita mencionaste un tema, la hiperpersonalización. O sea, ¿cómo lograrlo? Porque al final es llamar a la acción a que tu consumidor o tu cliente esté en contacto contigo. Digo, habrá herramientas, a lo mejor nos vas a platicar ahorita, pero la realidad es que hace 20 años eso no existía y te decía pégale a todos, ¿no? Y no conocías a los consumidores. Hoy las marcas y las empresas quieren conocer prácticamente los hábitos y costumbres de los consumidores a nivel casi personal. ¿Cómo lograrlo, Charlie? Mira, yo creo que se empieza por la data, ¿no? Es así, ahí sí creo que, yo lo digo en muchos foros, es la ventaja competitiva del futuro. Quien más y mejor data logre recopilar de sus clientes, pues va a ser más exitoso. Por supuesto que está la interpretación y, ¿no? Y cómo lo integras a tu estrategia, porque también es un hecho. Yo siempre digo, la estrategia digital o la transformación digital tiene que ser un habilitador de la estrategia de negocio, ¿no? Forzosamente. Y no necesariamente se cumple siempre esa premisa. Pero yo te diría, sí tienes que empezar con una conciencia muy clara, aunque sea en Access, ¿no? Aunque sea en... Algo básico. Digo, si no eres un negocio tan grande, pues el Excel te da. O sea, la verdad es que tienes suficientes registros, ¿no? Como para capturar cientos de miles de clientes, ¿no? De registros. Entonces, pero que tengas esa disciplina, ¿no? Decían, el otro día estábamos hablando de cómo escalar la inteligencia artificial que está en boca de todos, ¿no? Y más la generativa, ¿no? Y yo decía, bueno, es que hay un camino tan, no quiero decir largo, pero hay un camino que recorrer y arranca por los fundacionales. Es decir, oye, ¿tú dónde guardas tus datos? ¿En diferentes repositorios? ¿Están vinculados o no? ¿Son seguros? ¿Son de calidad, confiables, están limpios? La accesibilidad o sea, la tiene quien toma la decisión con la data. Claro. Entonces, yo, por supuesto que sí requieres de un mínimo de infraestructura, pero vuelvo a lo mismo. Creo que hoy día hay soluciones para todo tamaño de empresas. No te vas, o sea, si es una empresa muy grande, seguro trabajarás con Snowflake y con Databricks. Y bueno, no estoy haciendo comercial aquí, pero si no te puedes quedar con productos verdaderamente sencillos. muy sencillos, de un Primarios. costo moderado. Y yo siempre digo, lo más importante es preguntarte siempre para qué quieres esa información. Porque en función a eso, entonces ya haces esta arquitectura de datos que te dice, oye, ¿cómo quiero la data? ¿En qué cortes? ¿Con qué frecuencia? ¿No? ¿En qué dimensiones? Y entonces ya ahí pues la explotación de la data se facilita. Pero requieres de un enfoque más de negocio, curiosamente, que tecnológico. Claro. Y a veces lo abordamos, yo lo he cometido el error un par de veces de abordar primero la tecnología y decir, quiero el Rolls Royce y pues ahí le echo la data y va a ser magia. No, error. Lo aprendí a la mala, ¿no? Entonces, exacto. Y conecta con eso. Entonces, decir, y la otra es pensar que esa data está en función a lo que también le quieres dar o espera el cliente, porque tú mencionabas, oye, las empresas queremos entender, sí, pero más importante aún es los clientes se quieren sentir atendidos de manera especial, ¿no? O sea, sí, el otro día estaba viendo, mi jefe de hecho me enseñaba que le enviaron un correo de felicitación de cumpleaños de una aerolínea, ¿no? Y la verdad es que salía el capitán y le hablaba a él y le hablaba de manera... Y sí nos quedamos sorprendidos y me decía, wow, yo quiero algo así, ¿no? Y la Sí, verdad es ¿de verdad? que, y la verdad es que, pero fíjate, o sea, la sensación que La generas experiencia. es decir, wow, es que me conocen de nombre, me hablan a mí en mi cumpleaños. Si lo ves, puede ser una trivialidad, ¿eh? Sí. Pero el mensaje que mandas es, Jesús, importas. Arturo, te hablamos a ti, Sí. ¿no? Tú eres especial. Y yo creo que
Y bueno, esa es la punta de entrada. Ya cuando me recomiendas productos que me hacen sentido, ¿no? Que yo necesito en el momento, con la frecuencia que yo quiero, porque ya sabes que se me va a acabar el shampoo, obviamente no a mí, pero Está increíble. a los que lo usan. Es que está Entonces, increíble. o sea, yo creo que ahí es cuando empieza, eso es lo que te empieza a enamorar. Digo, piénsalo, yo lo veo, trato de siempre verlo desde la perspectiva de yo como consumidor, ¿no? Charlie, te quería preguntar, en este caso tuvimos sentado aquí, recordarás, Arturo, a otra persona que maneja otro canal, también muy buen amigo, Rodolfo. Él está directamente ligado a un cliente, o en este caso es una empresa mayorista, pero nos habló exactamente las mismas variables que tú nos estás contando, porque cómo es que esta empresa obtiene información de sus clientes y la pone al servicio de sus proveedores. Y nos dice, es increíble pensar que los proveedores siguen estando centrados en que sí me van a comprar allá afuera, pero no se dan cuenta que el cliente no es el consumidor final. Para el caso de ellos es el tendero, ¿no? ¿Cómo es que ustedes lograrían, porque la experiencia de consumidor como tal en San Pablo es muy diferente a las demás? O sea, me queda yo como usuario, lo digo, no es porque estés aquí, sino es una experiencia distinta. Encuentras productos distintos, es muy claro. Pero como experiencia. Pero quizás yo, hombre, tal vez no soy necesariamente el perfil frecuente. Yo lo veo más en casa con mi esposa y demás. ¿Qué hacer en ese sentido para atrapar al consumidor o atrapar y hacerlo? Ya es un cliente frecuente o puede ser un cliente frecuente, pero para que no se vaya, para que no busque otra opción. ¿Cómo es que hoy tendría que caminar en ese sentido una empresa? Yo creo que particularmente ahí, si no me atrevería a responder en una sola dimensión, porque nosotros, por ejemplo, tenemos detectadas estas famosas buyer personas, ¿no? Sí. Proto personas, y tenemos 4 o 5, ¿no? Entonces, algún grupo puede ser mucho más proclive, por ejemplo, a la innovación. Y el que tengas productos, lanzamientos, etcétera, se vuelve muy atractivo porque son experimentales, ¿no? Ya. Pero hay otros que les gusta, además en el rubro de salud, pues quieres calidad, quieres garantizar, ¿no? ¿No? Que todo salga como tú esperas en esa experiencia que te ha acostumbrado, en este caso nosotros, y entonces buscas más estabilidad, ¿no? Más consistencia. Entonces, yo creo que tienes que ir, a ver, hay valores que son no debatibles, en nuestro caso, ¿no? En términos de calidad, de atención al cliente, de tratar de estar literalmente al servicio y pendiente de sus necesidades a lo largo de todo. Y también, pues, creo que ser muy transparentes cuando te equivocas, ¿no? Nos equivocamos mucho, ¿no? Y entonces tener esa franqueza con el cliente, decir, me equivoqué, lo siento y haremos todo lo posible para trabajar. Y en algunos casos, pues también tratar de resarcir un poco pues la mala experiencia, ¿no? Pero es una pregunta muy, muy compleja porque te diría que cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí. Y lo que te genera lealtad, estamos claros que gran parte de nuestros clientes son leales, pero te diré que también tenemos un gran número de clientes que son más mercenarios un poco en el sentido, son casa ofertas y les gusta comprar con nosotros cuando pueden, pero solo si les hace sentido desde la perspectiva económica y si no, pues se van a ir con el de al lado, ¿no? Claro. Entonces, volvemos al tema de cómo tienes que empezar a ser un poquito flexible en cómo manejas a los diferentes grupos de clientes, ¿no? Y otra vez, no es fácil, porque ustedes lo saben, el retail pues, es intensivo en términos operativos Sí. y la eficiencia en cualquier operación es clave. Entonces tienes que estar poniendo el balance, decir, sí, qué tanto privilegio la preferencia del cliente, pero no a costa de poner en riesgo la operación, porque es un círculo vicioso. Si lo hago, te cumplo hoy, pero mañana seguramente no. Sí, Porque esa ineficiencia la voy a tener que traducir en precios más altos o de alguna forma el negocio compensa, ¿no? Sí. Entonces es un reto que te mentiría si te dijera tengo la respuesta exacta, pero yo creo que es eso, es abordar a tus clientes con segmentos, entender qué es lo que más les interesa, les preocupa, buscan Sí. y trabajar el 80-20.
Sí, ¿no? y fíjate que en ese sentido nosotros tenemos cierta información que de repente hablaban de el retail apocalipsis, ¿no? Que iban a cerrar las tiendas con el tema digital y demás, y que se iba a acabar el modelo porque era mucho más rentable estar en digital que en tienda física. Pero hoy te das cuenta que hay una convivencia y que no todo es tienda física y no todo es digital. Entonces hay que de alguna manera como que compensar esa parte. Sí es muy rentable tener una tienda física, una tienda digital, pero hoy el consumidor no está metido 100% en el celular para comprar cosas. Está metido para chatear o para Ujú. ver redes sociales y demás, pero no necesariamente está metido en ese rollo. Entonces, y hablando un poco de ese tema, Charlie, una de las cosas que también nosotros vemos en el camino es, ¿qué opinas de las nuevas generaciones? ¿Qué opinas de esta parte en donde pues ya están llegando nuevas generaciones a tomar control de las empresas, de los negocios? Puede ser que sean herencias de la primera, segunda generación, qué sé yo. Gente que está entrando a trabajar, gente que no quiere trabajar porque dice que en digital o haciendo TikToks o haciendo va a monetizar más. ¿Qué has experimentado tú con las nuevas generaciones, Charlie? Yo creo que para mí, y te lo decía un poco fuera del aire, es una generación muy recursiva, ¿no? Tienen al alcance una serie de opciones y las barreras para ellos son un poco, o sea, tienen una percepción de que no hay tantas barreras, ¿no? Creo que nuestras generaciones de repente éramos más de, o sea, pensabas en, no sé, irte a estudiar fuera y entonces dices, oye, pero y la comunicación con mis papás y la parte económica y que si una beca, si no, que si el CONACYT me ayuda. O sea, le dábamos, no sé ustedes, pero yo sí, o sea, como que le dabas mucho más vueltas Sí, a cualquier alternativa de negocio, de vida. ¿qué hemos visto? Y los de acá son, creo que algo positivo es que son mucho más aventados. Sí. Yo ahorita traigo una filosofía con mis equipos de, uso esta frase mucho de, una empresa que quiere ser exitosa en el futuro tiene que, y lo voy a decir primero en inglés, fail fast, fail cheap y fail often, ¿no? Entonces, nosotros éramos un poco aversos al riesgo y al fallo, ¿no? Sí, no lo intentábamos tan... Y los líderes que todavía estamos en las organizaciones hoy día, todavía no abrazamos el riesgo y la falla de manera tan positiva. Tenemos que Entonces, superanalizar las cosas claro. para tomar una decisión. Entonces yo te diría, creo que eso es muy positivo en ellos. Y lo otro que me gusta es, y lo sabemos, ¿no? Es una generación que trabaja mucho tanto por el propósito que por el beneficio que puede ser económico o de alguna otra índole, pero creo que nos hace a las empresas mucho más conscientes, responsables, humanas. Entonces eso lo veo muy positivo. Por supuesto que sí, y es un peligro generalizar, pero sí creo que de pronto son un poco más impacientes, como empleados, como Emprendedores. proveedores, como entonces porque este deseo de inmediatez, ¿no? De satisfacción instantánea, pues por supuesto que tiene su lado negativo, ¿no? O sea, bueno, su Su lado downside, ¿no? oscuro. Entonces, creo que por otro lado, por ahí hay muchas pláticas, ¿no? Seguramente las han escuchado en TED, que habla de que el factor número uno que determina el éxito de una persona es la resiliencia, ¿no? El grit, ¿no? Que dicen los gringos, más allá del IQ y de dónde vienes y etcétera. Y creo que es una cualidad que algunos de las nuevas generaciones tienen que aprender a desarrollar. El manejo de la frustración, el ser un poco más, no, pues no darse por vencido, etcétera, que a las generaciones de nosotros y de nuestros papás, pues por supuesto que nos tocó una buena dosis de Sí, eso, claro. ¿no? Entonces te diría, creo que tiene cosas muy positivas, algunas que no son tanto, y el reto es cómo los integras a un ecosistema para que sumen, ¿no? Otra vez, creo que pueden sumar mucho en términos de innovación, en ámbitos de negocio, ¿no? De conciencia, de sostenibilidad, ahí suman mucho. Nosotros sostenemos que es una combinación interesante, ¿no? Ujú. Porque además tenemos clientes Así es. de ese estilo, ¿no? Es decir, tenemos jovencitos, tenemos un poco más maduritos y tenemos gente
que es by the way, ¿no? O sea... Sí, tenemos millennials. Sí, o sea, tenemos gente generación X. que hoy te dicen, acabo de regresar de vacaciones, pero me voy a ir otra vez de vacaciones, ¿no? Oye, pero pues acabas de regresar, tienes un negocio. Sí, pero es que necesito tomar unos días porque voy ahora a tal lugar, ¿no? Nosotros no lo hubiéramos hecho. O sea, hace 30 años eso no hubiera pasado. O sea, eso de acabo de regresar y ya me voy. Pero es esa libertad que te da un poco el tomar decisiones inmediatas de decir, ok, si a lo mejor no me voy por este lado y no funciona, no pasa nada, ahora le hago por acá. Pero nosotros era, estás por acá, analízalo bien. Oye, ve escenarios, revisa, ¿qué va a pasar? El sí, el no. Toda esa información a lo mejor hacía que te pasabas 3, 4, 5 meses y no tomabas la decisión. Ellos lo toman en una semana, o quizás menos, ¿no? Sí. Charlie, pues muy agradecidos contigo. La verdad es que se nos fue rapidísimo el podcast, pero nuestra audiencia es un poco exquisita en ese sentido de decir, a ver, ¿qué mensaje les das? Tenemos jóvenes, tenemos emprendedores, tenemos empresarios. ¿Qué último mensaje les da Charlie para decir, sigan haciendo, sigan intentándolo, sigan obviamente traccionando, porque lo que necesitamos es gente allá afuera creando? O sea, es una parte importante. Mientras más empresas, más emprendedores, más... Nosotros estamos del lado, digamos, diferente, pero hay mucho entusiasmo afuera. ¿Qué mensaje final les dirías? Yo creo que más bien es un poco un resumen de lo que hemos venido platicando, ¿no? De decir, ten muy claro a quién estás atendiendo, ¿no? ¿Quién es tu target? Articula una propuesta de valor integral que no solo se centre en costo, precio, descuento, porque si no vas a estar un poco limitado en términos de negociación, sobre todo. Propuesta de valor, sin duda. El tema de a veces quitarnos un poco ese sesgo cognitivo de creer que toda la tecnología es clara y menos hoy, ¿no? O sea, creo que hay herramientas tecnológicas que te permiten habilitar esa captura de información, esa segmentación de audiencias. O sea, en realidad, y los chavos lo saben, ¿no? Y lo manejan de manera muy... Es más, creo que eso se da, te soy sincero, en otros niveles de la organización, porque los que operan tienen esa sensibilidad. Sí. Creo que el hacerte de una buena red de contactos sigue siendo muy valioso, ¿no? Networking. Yo creo que... Yo he de aceptar, les acepto que yo era más, por mi formación inicial, como claro, buen consultor y estrategia y todo, tuve que aprenderlo en el camino cuando me metí, lo que decía, ¿no? Entonces, que sean muy intencionales en las relaciones que se generen y que sean auténticas también, porque claro, también eso creo que es muy valioso. Y bueno, que usen a redes y a expertos como ustedes como para acompañarse, ¿no? O sea, creo que es parte de la valía de tener un network. Yo creo que lo resumiría en esas 4 grandes puntos que fíjate que parecería, es más, no estoy por supuesto descubriendo el hilo negro ni mucho menos, pero creo que el último sería, ¿y cómo a eso le das constancia, le das disciplina, claro, le das una conciencia y tienes esa capacidad de corregir, ¿no? Yo creo que... Le das proyecto, ¿no? O sea, le das una forma de que no sea algo etéreo, sino un proyecto. Mira, cuando a mí llega alguien y te hace un pitch, ¿no? Que es robusto porque ves que lo preparó, pero sencillo es muy claro, no es muy sofisticado, confuso, sino que es mucho trabajo detrás, pero comunicado de una manera muy sencilla y además flexible. O sea, yo creo que tener esa cintura como para poder adaptarse a las circunstancias, porque nos ha pasado de todo, y las empresas que tienen esa capacidad de ajustar y decir, bueno, pero si no es por aquí, por acá, y ahora lo que te daba antes, lo decíamos, en descuento, ahora te lo doy en inversión publicitaria, una conversión, o lo invierto yo en desarrollo de contenido y lo publicamos y nos arrobamos en nuestras cuentas y generamos tráfico. Entonces, digo, hay una serie de alternativas hoy día más que nunca y entonces requieres de esta flexibilidad, pero intencional, ¿no? Tampoco que estés... disparando para todos. Exacto. O sea, que la prueba y error tenga una hipótesis clara y que una vez que lo hagas, si funciona, replícalo y si no funciona, pues a lo que sigue y genera otra hipótesis y pruébalo en colaboración además con tu socio de negocio, ¿no? O sea, que otra vez de eso pedimos nuestra limosna. Sí, que eso es importante, ¿no? Sí. Tener claridad y creo que lo dijiste perfectamente bien, muy claro, muy contundente y que al final entendamos que, lo dijimos hace rato,
el funnel no se construye, ahora voy a sacar este producto y le voy a disparar a todos, ¿no? Al final creo que cada vez se está especializando más las cosas y la tecnología es una herramienta para lograrlo, pero no es la parte única, ¿no? Hay muchas cosas alrededor de que suceden y que al final, pues todos los amigos jugadores de retail que nos ven, pues creo que es un contenido muy valioso, Charlie, y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Al contrario. Es una plática súper constructiva, agradecemos tu tiempo, tu colaboración, tus comentarios, y es una plática muy interesante, Arturo. Sin duda alguna. Hay mensajes muy importantes, muy poderosos, tips, guías, pasos. Sin duda, Charlie, gracias. Eres una gran persona. No dicho por mí, sino por la red de amistades que tenemos en común. Y te agradezco enormemente habernos visitado y compartir todo lo que nos has dicho en esta entrevista. Estén atentos a el día en que sale este podcast. No, y sobre todo, aquí construimos al revés, Charlie. Ahorita lo que estamos haciendo es, damos valor, damos contenido, y ya llegarán después las asesorías, la construcción, los modelos, porque al final la gente pues también te va a buscar en redes, para saber quién es Charlie, ¿no? Porque no sé qué tan activo seas, ¿verdad? En redes nos dijiste hace un momento que eras poco, pero nosotros estamos ávidos, y en una red como LinkedIn, pues estamos, por ejemplo, ávidos de saber qué nos dice la gente que está transitando ahí, ¿no? Si quieres un poco de tranquilidad y holgazanería, pues te vas a otras redes, ¿no? Instagram y TikTok, como lo dijiste. Pero realmente el contenido de valor lo encuentras al alcance de un experto, ¿no? Muchas gracias, Charlie, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ambos, de verdad que además fue un rato muy agradable con gente que sabe mucho. Y bueno, siempre lo digo, no, por supuesto que no pretendo y no tengo todas las respuestas. Siempre digo que son perspectivas, ¿no? Y que su audiencia, pues, haga la propia, ¿no? Construya la propia con pues, todo lo que ustedes les proveen y sus invitados, etcétera. Entonces, bueno, para mí es un privilegio, de verdad, poder aportar un poquito, un granito de arena, una perspectiva diferente. Tómenlo o déjenlo. Creo que pues, cada quien es libre de tomar sus decisiones, Sin duda. pero me parece que están construyendo algo de mucho valor para la sociedad también, ¿no? Que mucha falta nos hace. Creo que México es un país emprendedor, pero podríamos serlo Claro. más. No, y queremos ser una comunidad justamente muy grande, o sea, que tener gente como tú, valiosa dentro de esta red, dentro de esta comunidad, porque justo lo dijiste, necesitamos más emprendedores, necesitamos más empresarios capacitados, entrenados, dirigidos, más gente que se aviente con ganas de sacar productos, ideas. Hay muchas ideas. Ahora que hemos estado en diferentes eventos y foros, te das cuenta que hay ideas fantásticas que dices, pues, ¿a quién se le ocurrió, caray? No, pues se nos ocurrió porque vimos, hicimos y, perfecto, ok. Entonces, hay mucha creatividad y sobre todo en este país. Gracias, Charlie. Gracias, Gabo. ZDU, van a ver aquí sus redes sociales. Y Arturo, ¿algo más? Nada, pues finalmente nos vemos en la siguiente.